Bueno, la unidad 4 es aproximación de funciones, ¿ya? Donde aquí lo que se hace en estricto rigor es, dado una serie de puntos, poder realizar una aproximación a esas funciones para después poder aplicarle algunos cálculos, que es lo que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, están las tres unidades, que es la teoría del error, solución de sistemas de ecuaciones no lineales y solución de sistemas de ecuaciones. ¿Qué es lo que va a ser la introducción de hoy día? Principalmente lo que es, bueno, aproximar funciones, vamos a profundizar en lo que es interpolación polinómica y un poco de mínimos cuadrados. Y la siguiente clase vamos a hablar de lo que es spline y otros métodos relacionados. Ya, como recordatorio, eh, ustedes ya conocen lo que son las aproximaciones lineales, ¿ya? Que en este caso es una recta, si lo ven desde ese punto de vista, ¿ya? Donde ahí tiene la pendiente, ¿cierto? El recorrido que tienen sobre esa función y el punto inicial donde partieron. Entonces, en general, a esto se le suele llamar una aproximación lineal, donde esto pasa a ser cuadrático si los últimos componentes empiezan a tener una función cuadrática. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá se muestra un polinomio de grado 3, ¿ya? Entonces esta sería una cúbica. Ahora, ¿ya? Y ahí hay un gráfico donde se ve un ejemplo de cuáles son las diferencias entre las tres funciones. Una aproximación lineal, si ustedes se fijan, aquí hay unos puntos, entonces se les suele llamar puntos de control o puntos de soporte. Y lo que uno va a aplicar con estas técnicas es, dado unos puntos, encontrar una función que describa a esa serie de puntos, ¿ya? Esto es diferente cuando sale la regresión, que ahí uno tiene una variable aleatoria, donde hay muchos puntos, y uno quiere encontrar una función que la describa. Lo que nosotros vemos acá son más que nada métodos numéricos que permitan aproximar esas funciones, ¿ya? ¿De qué sirve? Bueno, principalmente sirve para resolver ecuaciones diferenciales, calcular integrales, ¿sí? O estudiar algunas tendencias, ¿ya? ¿Qué es lo que es la interpolación polinómica? Bueno, supongamos que tenemos una función, ¿ya? Que está en un dominio en un intervalo A y B cerrado, es decir, A y B pertenecen a ese dominio, y este dominio está en los reales, ¿ya? Se lo ven así los puntos de coma flotante, y lo que queremos hacer es, dado esos puntos, si se fijan, x0, que está acá, podría estar x1, x2 hasta xn, ¿ya? Y uno lo que quiere hacer es, dado este punto, tengo un valor de la función, que en este caso sería y es tratar de ver cómo poder aproximar esa función que está ahí. Si esto fuera una función lineal, prácticamente es la ecuación de la recta entre dos puntos. Esto ya es cuadrático. Ahora, esto que se muestra acá es para un puro punto. Lo que uno quiere hacer es aproximar para muchos puntos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a ver son técnicas que, dado un conjunto de puntos, ¿ya? Donde los valores de la función pertenecen a los reales, con unas ciertas condiciones, donde que todos los puntos que le siguen sean mayores que el anterior, es decir, siempre esto va creciendo. Si yo te quiero aproximar hacia allá, en general, uno del algoritmo parte de acá, de la izquierda a derecha, ¿no? La mayoría de las técnicas polinómicas tienen que utilizar puntos que de alguna manera sean equispaciados, para que sus aproximaciones en todos los trozos tengan un mismo error. Ahora, cuando eso no se cumple, para algunas funciones eso va a traer algún problema, dependiendo de la distancia que están estos valores de x. Ya. El método más antiguo, si lo queremos ver de esa manera, o el método base para lo que es interpolación polinómica, es el método de Lagrange, ¿ya? Y Lagrange parte de la teoría de cómo describir una función dado dos puntos. Entonces, aquí más o menos se explica, ¿ya? Cómo es una función lineal
dada dos puntos. Y si se fijan, lo que uno está construyendo acá, si tengo este punto y tengo este punto, prácticamente lo que construyo es la ecuación de la recta, que es lo que más o menos está apareciendo aquí, dado dos puntos. ¿Ya? En la siguiente slide les voy a mostrar más la fórmula general, pero la idea, cuando uno esto lo extrapola a más puntos, no es que uno genere sucesivas rectas, sino que a partir de esas rectas que se van generando, uno encuentra una expresión general. Entonces, si ustedes se fijan, esto es muy útil para funciones que de alguna manera sean continuas o que no tengan muchas variaciones. Variaciones me refiero a que tengan múltiples derivadas en su función. El error en este sentido, si se fijan, esto que está acá, uno podría tener una serie completa, ¿sí? Y si recuerdan Taylor, a medida que uno va agregando componentes, empieza a aparecer un orden de magnitud mayor en el sentido del grado, me refiero. ¿Ya? Por ejemplo, el error de esta aproximación es el valor de la función menos la aproximación, y esa diferencia va a ser al término, si ustedes se fijan, cuadrático de Taylor. ¿Por qué cuadrático? Porque fíjense, ahí se multiplica el x por el x, que es x cuadrado. ¿Sí? Entonces, a medida que uno empieza a aumentar el orden, esto también empieza a desplazarse. ¿Vamos bien? Hasta ahora, supongo. Ya. Entonces, analicemos un poquito la aproximación por trozo. Si ustedes se fijan, para cada uno de esos puntos, uno puede representar eso con dos rectas, que son estas que están acá, donde los puntos se mantienen, ¿cierto? Lo que cambia, perdón, los coeficientes se mantienen, lo que cambia es el punto sobre el cual voy a evaluar la función. Y ahí me aparece el I0 y el I1. Bueno, como esto, si ustedes se fijan, toma la forma de un sistema de ecuaciones, esto puede ser expresado de esta manera con matrices, donde al resolver este sistema, uno despeja los coeficientes de este polinomio, que en definitiva los coeficientes es lo que uno va a buscar con todas las técnicas que utilicemos para representar a estas funciones. Cuando se despejan estos, si ustedes se fijan, estos son puros cálculos numéricos, estos van a dar constantes, y ahí aparecen las ecuaciones. Entonces, si uno despeja esto que está acá, llega a la expresión que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, este sería Lagrange de grado 1. ¿Qué pasa a medida que aumenta el orden? Bueno, ya todavía no llegamos ahí. Pero para que tengan una idea más o menos de lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Si se fijan, esta es la aproximación. Entonces aquí hay un error. ¿Cómo se mide el error? Bueno, ese error se puede medir a través del cálculo integral. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, lo que se está formando acá es un trapecio. ¿Sí? Entonces, el error va a ser precisamente el área de la curva, ¿sí? Menos el área dada por el trapecio. Entonces, acá, supongamos que esa es la integral exacta, mi integral aproximada, dado esos puntos, dado esta aproximación, si se fijan, es precisamente la ecuación que nos indica el área del trapecio. ¿Sí? Entonces, una forma de poder evaluar el error es calcular las dos integrales y establecer cuál es la diferencia, que es lo que está expresado ahí. Ya. ¿Qué pasa cuando uno agrega más puntos? ¿Ya? Supongamos que tengo n más 1 puntos, ¿ya? ¿Por qué n más 1 puntos? Porque, si ustedes se fijan, aquí parte el x1, que el x1 es mayor que el intervalo, perdón, que la posición de la, es decir, el x0, uno cuenta del x0 al xn. Entonces hay n más 1 puntos, ¿ya? Cuando uno quiere aproximar un polinomio de grado n, ¿ya? Eso siempre ténganlo en consideración. Por ejemplo, si quiero aproximar un polinomio de grado 2, no me sirven 2 puntos, porque ahí tengo solamente una recta. ¿Sí? 1, 2. Entonces no puedo hacer una curva ahí. Cuando tengo 3 puntos, 1, 2, 3, ahí puedo tener, ¿sí?, una función cuadrática. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que importa acá?
que cuando se evalúe la función, tiene que ser n más 1 veces derivable. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, si esta derivada, por ejemplo, yo tengo un polinomio de grado 2, es decir, x más x cuadrado. Si se fijan, eso no lo puedo derivar 3 veces porque se me hace 0. Entonces, por eso dice n más 1 veces derivable. Y que sea continua, es decir, que no exista un corte en la función. Porque ahí este método falla, ¿ya? Está diseñado para que sea para funciones continuas. En general, todos los métodos necesitan que tengan funciones continuas. ¿Ya? Esta es la fórmula del polinomio de Lagrange. Esta que está acá. Y ustedes se fijan, las incógnitas, en este caso, se tienen que desarrollar en esta parte. El f es conocido, que en este caso el f serían los valores del i, que son conocidos. Supongamos yo tengo una función así, con esos puntitos que estoy dibujando ahora. ¿Ya? Déjenme cambiar el color. Lo que uno quiere hacer es encontrar una función que pase lo más cercano a esos puntos. Si eso fuera una función lineal, esto sería prácticamente una recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Bueno, en la fórmula, lo que uno hace va aplicando las diferencias que existen entre los puntos y ahí se genera una productoria, que es esta productoria que está acá abajo. ¿Ya? Fíjense, prácticamente el cálculo de Lagrange va a ser encontrar esta productoria y esa se va a ir multiplicando por los valores conocidos de f, es decir, los valores de i. Cuando termina este procedimiento, ahí uno ya va a obtener un polinomio sobre una función, donde por lo general existe un polinomio único para, para cada función que uno está queriendo evaluar. ¿Sí? El error, bueno, similar a lo que era el error, si se fijan, de grado 1, que en el grado 1, si se fijan, este es un x cuadrado, es decir, el siguiente orden es el error. Acá va a ser en n más 1, si se fijan. Entonces aquí este producto va a ser de un orden n más 1 veces mayor. ¿Sí? Es decir, si tengo un polinomio de grado 2, el error va a estar en grado 3. ¿Sí? Ya. Ya. Visto de otra manera, si se fijan, esta ya es una aproximación de grado 2. ¿Ya? La otra era de grado 1. Aquí el error, si se fijan, disminuye. Ahora, otra forma de representar eso, fíjense, uno puede tener un sistema de ecuaciones, ¿ya? Con un polinomio que vamos a buscar. Recuerden que acá las incógnitas, en este caso, serían los valores de A0, A1, A2, hasta AN. Es decir, los coeficientes de la serie. ¿Sí? Entonces, uno podría esto representarlo como un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde aquí queda el sistema, al resolver se despejan los coeficientes y va a quedar el resultado de Lagrange. O el otro método es directamente evaluar con la productoria. ¿Ya? Esto es lo usual hecho en clase o en las pruebas teóricas, porque este proceso es directo. ¿Ya? No hay que estar resolviendo el sistema de ecuaciones, pero son equivalentes, si se fijan. ¿Ya? Ahora, si uno quisiera evaluar el error, de la misma manera como se evaluaba para grado 1, uno lo evalúa para grado n. Entonces, después de un desarrollo matemático que existe de reemplazar las formulaciones, lo que uno quiere buscar es resolver esto que está acá. Bueno, al ir reemplazando los valores, si se fijan, uno saca los valores del factorial, después, de alguna manera, despejo las variables del error, porque fíjense que aquí todavía no está siendo evaluado el x. Ese x chico es un punto, es una constante. Perdón, es un punto en el intervalo. Entonces eso va a ser un valor escalar. Entonces puede salir esta formulación del integral.
Entonces queda ahí. Entonces después nos falta evaluar cuál es el valor de esa integral, ¿sí? Pero antes de evaluar ese valor de la integral, nosotros tenemos que fijarnos cuál va a ser el mayor error. Y si recuerdan, siempre los errores estaban relacionados con las máximas derivadas. Entonces uno podría decir, bueno, para evaluar la cota de error, esto va a ser el máximo del error que va a tener mi función dentro de ese intervalo. ¿Por qué? Por el valor de la integral. ¿Ya? Entonces, uno podría, de alguna manera, al despejar esto, ¿sí? Pues lo podemos expresar como constantes. ¿Ya? Si se fijan, y aquí queda n partido por n más 1. ¿Por qué el n? Porque son n puntos que voy a evaluar. H es la distancia que existe entre un punto y otro, ¿sí? Y multiplicados por estas constantes. Bueno, ¿qué es lo que son esas constantes? Bueno, es el máximo valor de la función. Recuerden, cuando uno evalúa una integral, ya uno evalúa entre a y b, pero el máximo valor de esa integral, de alguna manera, va a ser el desplazamiento máximo que tiene la función. Entonces, el error máximo podría solamente estar en ese lugar. Entonces, por eso aparece, ¿sí?, como K1 relacionado con la función, que es eso que está ahí arriba, si se fijan. ¿Ya? En otras palabras, la enésima derivada. Y K2, bueno, es el máximo valor de la productoria. Estos ya son valores numéricos. Entonces uno podría decir que el error de Lagrange de grado n va a ser la multiplicación de estas dos constantes máximas multiplicado por el factorial de n más 1 veces, ¿cierto?, por la cantidad de puntos por la distancia. Es decir, si ustedes se fijan, solo mirando esta ecuación, si el h es muy grande, ¿cuál es el h? El h es la distancia entre los x. Evidentemente, el error puede ser mayor, ¿sí? Entonces, tampoco esto podría ser cero, porque cero se le anula todo el método, entonces tampoco puede ser muy cercano a cero, tampoco tiene mucho sentido. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya, seguimos. Se fija, entonces ya vimos método de Lagrange de grado n. Ahora vamos al método de diferencias divididas. Este, si bien entrega una fórmula que también es un polinomio, la aproximación es diferente, es a partir de las distancias que existen entre los puntos. Para aplicarlo, bueno, se cumplen las mismas reglas de los polinomios de Lagrange, que esté en un intervalo, que estén los números ordenados de menor a mayor, los valores de x, que sea n más 1 veces derivable, ¿sí? Es la misma regla de Lagrange. Si ustedes recuerdan, en Lagrange al final lo que queda expresado, ya, es esto que está aquí. Los coeficientes, que eran las incógnitas, y los desplazamientos que existen a partir de cualquier punto con x0, x1, etc. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que uno empieza a evaluar los puntos, por ejemplo, se evaluó f de x0, que es mi valor inicial, prácticamente el primer Lagrange en ese punto es un escalar, es cuánto me desplazo del x, ¿cierto? Del eje x, hacia arriba o hacia abajo. A medida que voy agregando nuevos valores, fíjense, el x1 va a ser el valor de esto más la diferencia, perdón, más el valor del siguiente elemento de la constante. Y así sucesivamente. Es decir, ya, grado 0, grado 1, grado 2, hasta grado n. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el valor de la primera constante? Fíjense, la 1. Y es la diferencia de las funciones y el desplazamiento, es decir, la pendiente. La pendiente. ¿Ya? ¿Cómo eso empieza a ser para los demás valores? Bueno, uno empieza a llenar esta secuencia y va a llegar a esta expresión. Fíjense, ahí está, sale x sub i, y aquí sale x sub i con el x sub i más 1. Entonces, esa es la siguiente expresión. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa del x sub i hasta el x sub k más 1? Bueno, se sigue manteniendo
una expresión similar. ¿Similar en qué sentido? Fíjense en esto. Ese es ese que está ahí, y ese es ese que está ahí, con la diferencia que me está considerando todo un intervalo. ¿Ya? Fíjense que ese va del x sub i hasta el x sub i k menos 1. Y este va del siguiente, es decir, i más 1 hasta el i sub k, que es lo que está descrito ahí, pero ahora para todo el conjunto de valores. ¿Y sobre qué quiero evaluar? Bueno, sobre esa distancia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si ustedes se fijan, eso es una aproximación a la derivada, ¿ya? Dado un subconjunto de puntos. Entonces, una forma de representar a ese polinomio de Lagrange va a ser esta formulación que está acá abajo, donde se toma el punto cero, por ejemplo, puede ser ese que está ahí, yo ahí que voy a dibujar algunos así, ¿ya? Voy a dibujarlo en rojo mejor, a ver si. Un minuto. ¿Ya? Esos son puntos, supongamos que esos fueran puntos. Este es el x0. Entonces, el primer punto, que va a ser f de 0, está acá. Después el siguiente va a ser este que está aquí. Y ahí le tengo que sumar ese desplazamiento, que considera qué cosa, x0 y ahora x1, que es lo que va a aparecer acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que despejar aquí? Si se fijan, es prácticamente esta zona que está acá. Porque los x los tengo, el x0 también, el x también los tengo, y esta función inicial la tengo. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, hay que empezar a hacer una sustitución regresiva. Y la vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, esta es la formulación general. Yo diría que esto. Espérense un poquito. Que esto es lo que hay que aprender. Que si se fijan, es una diferencia de las funciones. ¿Sí? Pero miren, esta, supongamos, vamos al caso de ejemplo que está acá, con ese que está ahí. Para poder despejar este, necesitamos saber cuáles son los anteriores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de x0 a x3. De x0 a x3 me queda que tengo que tener de x1 a x3 y de x0 a x2. Entonces tengo que despejar estos que están acá porque no los conozco. ¿Cuál sería ese? Fíjense, ese caso, por ejemplo, sería ese que está acá. Y aquí me aparece una función, también tiene 2 puntos, pero esa no la tengo directamente. ¿Cómo la obtengo? Bueno, recurramos a la función que está acá en el ejemplo conocida, y ahí se obtiene esta variable de ahí, si se fijan. Lo mismo con x1 y x2, pues acá reemplazamos x1 por x2, y aquí x2, x1 y así. Entonces, una forma de hacerlo mecánicamente es tener una tabla, que esto si bien es una tabla manual, uno la puede programar, y se van despejando de a poco las variables que voy necesitando. Fíjense, para resolver esta, necesito x1 y x2 y x0 y x1. x0 y x1, x1 y x2. Al despejar esto, voy a tener esta formulación ok, esta está ok, y esa está ok. ¿Sí? Estas ya son conocidas porque son los valores de i. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría por reemplazar? Bueno, esta era la incógnita que había que llenar. ¿Sí? Y ahí uno lo reemplaza en esta ecuación y ya tiene el polinomio, o sea, la aproximación del polinomio resuelta. ¿Ya? Ahí les dejo unas tareas para que estudien, no se los pregunto en la prueba, pero a veces van algunas tips que se relacionan con el LAF, que es la interpolación de Schmidt, ¿ya? Que es un poco más precisa que estas aproximaciones que les estoy comentando. ¿Sí? ¿Se entendió esta explicación de lo que llamamos hasta ahora, de los polinomios? ¿Sí? Ya, supongo que silencio total. Ya, vamos a la siguiente.
Para realizar esta aproximación, que se llama método de diferencias divididas, pero en la práctica se llama método de diferencias divididas de Newton, existen varias formas, varias técnicas de poder realizar estas aproximaciones, pero todas tienen la base que tienen que ser aproximadas a esto que está aquí, aproximar a eso. Entonces, hay unas que pueden ser sucesivas, otras regresivas, etc. ¿Cuáles son las de nuestro interés? Las que están en esta presentación. Diferencias sucesivas, fíjense, siempre sé, ¿por qué si es sucesiva? Porque está considerando del punto inicial hacia adelante. Fíjense, x0, x1, x2, x3, después solo de x0 a x1, después de x1 a x2, de x2 a x3 y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma de ordenarlo en la planilla, pero uno tiene que hacer los cálculos por separado. Fíjense, esta se va a obtener con esas dos, esta con esas dos, esta con esas dos. Esta con las dos primeras, esta con esta de acá. Y este de acá, evidentemente, con esas dos. Entonces, al llenar, se puede aplicar la técnica. ¿Ya? Ahora, otro método es el método de Aiken, ¿ya? Donde uno se salta un punto, si se fijan. Me puedo saltar, de alguna manera, el primero, si se fijan. Solo considera estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Por ejemplo, para el x1, ¿cierto? Ahí no hay problema. X0 y X1. Pero fíjense para el X2, se salta el X, se salta el de al medio. Acá también se saltó los dos de al medio. Estos son métodos de aceleración y en general son para funciones que no tienen tantas oscilaciones, porque si hay muchas oscilaciones, este método puede fallar justamente en esos puntos, ¿ya? Pero es un método que de alguna manera podría acelerar lo que es la interpolación. Ahora, las máquinas son tan rápidas que estas optimizaciones a veces traen más problemas algorítmicos, en el sentido de validar la información, los datos, etcétera, y no es tanta la ganancia que uno obtiene al evaluar las funciones, porque son demasiado rápidos los algoritmos. Una nomenclatura que se van a encontrar bastante en la literatura es la nomenclatura de la formulación de diferencias finitas. Además, es muy útil en el sentido de que uno no tiene que estar llenando todas estas tablas. Si se fijan, esta nomenclatura, fíjense en el triángulo, con la base hacia abajo, aquí vamos a representar que es progresiva, y este delta sí, vamos a representar que es regresiva. ¿Ya? Que lo que cambia es cómo aproxima la función, fíjense el signo, y cómo están cambiadas las variables. Esa es la única diferencia. Pero si se fijan, en los dos existe el mismo procedimiento de la multiplicación de esas diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que en vez de haber hecho todo este proceso manual hacia atrás, si los puntos son equidistantes a un h constante, recuerden, h es la diferencia entre dos puntos, uno puede aplicar esta fórmula, ¿ya? Para aproximar este valor, que es el que mayor dolor de cabeza trae. ¿Sí? Entonces uno lo puede hacer esto de manera recursiva. ¿Para qué? Para que lo calcule para diferentes valores de k. Y ahí van llenando las variables. Otra forma de expresarlo es de una combinatoria. Pero esto que está aquí es prácticamente lo mismo que está acá arriba, con la diferencia que acá le están agregando un punto más. ¿Por qué? Porque recuerden, el polinomio de grado n. ¿Ya? Bueno, mismo caso para la función regresiva, con diferencia que ahora son restas hacia atrás. ¿Sí? Y este otro en función del el valor central, que no es ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que siempre la distancia media entre los puntos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que aparece acá, son potencias. En general, la potencia aquí está, ¿con qué está relacionado? Con la distancia del h. Recuerden, un número más pequeño elevado a una potencia tiende a ser más pequeño aún. ¿Sí? Y eso hay que considerar cuando uno hace esto. ¿Por qué? Porque evidentemente ese número va a empezar a decrecer a medida que yo evalúo muchos puntos. ¿Sí? Ya.
Cualquier duda, pregunta. Ya. ¿Cuáles son los errores en estas aproximaciones? Bueno, asumiendo que nosotros queremos agregar un nuevo valor a la función, si bien aquí he comentado sobre las aproximaciones de las funciones, supongamos que aquí tengo un punto, tengo otro punto, y tengo otro punto. Y supongamos que es cuadrática, y esa es mi función. ¿Ya? Y yo puedo asumir de que en los extremos esa función tiene ese comportamiento, pero hasta ahora nada más asegura que sea totalmente así. Entonces, ¿a qué voy? Cuando uno realiza estas aproximaciones, uno la está haciendo entre dos puntos A, B. Prácticamente los errores que se generan son dentro de ese intervalo. Cuando uno quiere evaluar fuera, uno lo que está haciendo es extrapolar, no interpolar. Pero siempre son de mucho interés la extrapolación. ¿Por qué? Porque eso se relaciona, por ejemplo, con predicciones. Ahora con lo del COVID ya más o menos, yo creo que algo han aprendido sobre predicciones, tendencias, con todo lo que el material que está disponible. Pero siempre acá es complicado. ¿En qué sentido? Asegurar totalmente que esa función va a llegar a esos puntos. Pero uno puede evaluar en un punto más o menos cercano al ver qué tanto me alejo de ese valor. ¿Ya? Entonces aquí se pone un caso hipotético de que supongamos que tenemos un polinomio de grado n, ¿ya? Y llega un nuevo punto y quisiéramos aproximar esa función. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué tan bueno es ese que está ahí. Porque eso nos va a determinar que si agregamos una nueva función, qué tanto nos vamos a alejar. Entonces, si usted se fija, siguiendo esta definición que está acá, el valor del polinomio en el nuevo punto x tiene que coincidir con la función f de x. Evidentemente, si es que está muy cercano. Fíjense, ahí dice x. O sea, es prácticamente el mismo punto. Entonces, una forma de medir el error va a ser, bueno, el valor real menos la aproximación, pero como eso es lo que quiero buscar, yo no sé más o menos cuánto vale, lo que uno podría hacer es considerar un siguiente punto, ¿sí? O sea, tengo una función de xn puntos, pero voy a agregarlo sobre esta función nueva que se relaciona con ese q que está ahí. ¿Ya? Entonces, al añadir un punto más, asumiendo que ese valor está muy cercano, fíjense lo que cambia. Es la productoria. Perdón, el cálculo del factorial, que es muy similar a lo que hemos visto en el polinomio de Lagrange. ¿Ya? Entonces, el error de esta aproximación basada en diferencia va a ser el error que está aquí. Donde fíjense que lo que se agregó fuese n más 1. Y ojo, no estábamos considerando el error de Lagrange, aquí estábamos viendo otro método. ¿Ya? Entonces, lo que está expresando esto, que el error con diferencia finita, en definitiva, depende de los puntos, a qué distancia están los puntos y cómo es la derivada de la función. De nuevo, lo mismo que nos pasaba cuando aproximábamos funciones no lineales. Entonces, depende mucho de eso. Un ejemplo. Voy a dibujar una función. Supongamos que esa es la función. ¿Ya? Le voy a agregar y supongamos que tengo algunos puntos. Lo estoy marcando ahí. Una función cuadrática me haría algo así. Una función lineal me haría algo así. ¿Cómo podría arreglar esas aproximaciones? Bueno, no queda más que achicar las distancias que existen entre los puntos. Pero si se fijan, ¿dónde se produce el mayor problema? Es justamente donde hay grandes cambios en las derivadas. Justo en esas zonas. Esas zonas son las más complejas de medir.
Sobre todo si no existe un punto que esté justo intersectando a eso que está ahí, pero eso lo desconocemos. Entonces, por eso, en definitiva, la derivada, incluso la mayor derivada de la función, dado un punto cualquiera, es lo que me determina el error del método. ¿Ya? Algunos comentarios. Bueno, evidentemente, si evaluamos un punto muy cercano a la función, el extremo, prácticamente el error tiende a cero, porque ese punto se agregó en la interpolación. Yo ahí estoy colocando eso es B, por si acaso. ¿Ya? Entonces va a cambiar muy poco. Entonces, evidentemente va a tener mayor precisión. Lo que les comentaba al principio, no se debe extrapolar, es decir, no hay que, si mi aproximación llega, está en ese intervalo, prácticamente hasta esa zona yo puedo asegurar un error X, que ese error X es ese que está acá. Si uno quiere medir hacia afuera, debería ser muy cercano a esos puntos. Para mejorar estas técnicas existen otros métodos que los vamos a ver al final de esta unidad, ¿ya? Y ahí van a recordar un poco de Fourier, y yo les voy a dar unas vistas generales, por ejemplo, redes neuronales, otros métodos que permiten tratar esos puntos que están ahí. Esto no es menos importante, que va a estar relacionado un poco con el Lab 2, que no es necesario ocupar muchos puntos de interpolación. El ocupar más puntos no implica que va a mejorar la función. Supongamos que tengo una función que es así. Fíjense, se tiene una forma exponencial, pero que puede ser aproximada con una función cuadrática o cúbica. Entonces, por ejemplo, entre aquí y hasta acá, si ustedes se fijan, prácticamente esta zona se comporta como una recta. ¿Ya? Entonces, si bien ese es mi intervalo, aunque yo lo achique, no va a cambiar mucho la precisión, porque prácticamente en esa zona se está comportando como una recta. ¿Sí? Eso es lo que está, más o menos, indicando implícitamente esto que está acá. Fíjense, derivadas de orden pequeño o interpolación de bajo grado. ¿Sí? Esta, si se fijan, no tiene tanta derivada en su punto. Es una derivada constante. Hay un momento, por ejemplo, la derivada exponencial sigue siendo la exponencial. ¿Ya? Bueno, llega un punto en que la exponencial sí que cambia. Ahí tal vez podría corregir algo que dije recién. Porque cuando esta exponencial tiene valores muy altos, estos valores, fíjense que son muy cercanos, los valores de X. Pero algo vimos en las primeras presentaciones, que por ejemplo, si esos valores son muy cercanos, evidentemente, si estos constantes van a tener la misma derivada. ¿Ya? Pero si uno achica eso, eso sigue teniendo, si se fijan, prácticamente la misma derivada. Entonces, en ese caso, no conviene achicar más puntos. Ya. Si se aumenta el número de puntos, el polinomio se parece más a la función, eso no es así. ¿Ya? Porque lo que va a hacer, que va a aumentar el grado. Pero si ustedes se fijan, si aumenta el grado, significa que las variables que empiezan a agregarse acá, cada vez empiezan a ser más chicas. ¿Ya? Recuerden que estos valores que acompañaban a la serie cada vez eran más pequeños. Si bien uno puede llegar a una solución más o menos exacta, la ganancia no va a ser muy grande. Entonces, por lo general, este es el orden hasta donde más o menos llegan las funciones, por lo general, grado 3, que estas son las cúbicas. ¿Ya? Ya, y esto es verdad. Cuando hay muchos coeficientes, o mejor dicho, muchos grados, los polinomios tienden a tener comportamientos oscilatorios. Y es porque, fíjense, como estos valores empiezan a ser cada vez más chicos, pero si esto está asociado a un signo, puede empezar a pasar esto, más, menos, más, menos, más, menos, y empezar a oscilar por valores muy cercanos entre ellos. Por ejemplo, este valor que está acá va a ser cercano a ese, ¿cierto? Y para, por ejemplo, un x elevado a las 10 con un x elevado a las 11, como esos tienen asociado una división factorial, recuerden Taylor, que se divide por un factorial, cada vez son más chicos, entonces todos se tienden a
aparecer al cero. Ya, tareas para estudio, bueno, es lo que está acá, interpolación recurrente y trigonométrica, que esa la vamos a ir viendo ya un poquito más adelante. Y la pregunta es, ¿cuándo se aplican uno y otro? ¿Ya? Y ahí la pista es según el tipo de función. Por ejemplo, las trigonométricas sirven mucho para analizar señales, ¿ya? Por ejemplo, señales de audio, voz, patrones. Pues ahí entra Fourier, porque permite estas señales que se comportan de esa manera, no son muy buenas de aproximar con una función polinomial, sino con una trigonométrica. Ya. Método de mínimos cuadrados. Bueno, el método de mínimos cuadrados, tal como su nombre lo dice, lo que uno trata de aproximar es a través de las distancias que ellos tienen, una distancia cuadrática, encontrar una formulación que permita resolver este problema. Entonces, sabemos que una función que queremos aproximar, que es un polinomio, tiene esta forma. Si ustedes se fijan, la forma que se está viendo acá es como una sumatoria con pesos. ¿Sí? Fíjense. Supongamos que tengo una función cualquiera. ¿Ya? Lo usual es ocupar funciones exponenciales, pero asumamos que esa función g es una función que le llamaremos base. Una función base. Que puede ser, por ejemplo, x cuadrado. ¿Ya? Pero función base. Lo que nosotros queremos tratar de obtener aquí es una función que la pueda describir. Y cuando uno tiene una sumatoria, o un valor o una magnitud, esas magnitudes uno las puede aproximar por una sumatoria con pesos. Eso va a ser posible para cualquier formulación matemática, que es una magnitud. La pregunta es, ¿cómo hago esa sumatoria? Entonces, la incógnita acá son las c, que en este caso son las constantes a determinar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno obtiene esta función? Bueno, lo que uno quiere hacer, fíjense, esta es la función que quiero aproximar, f de x. Es como si aquí dijera f de x. ¿Sí? Reemplazando esta formulación acá adentro, lo que uno está haciendo, o lo que quiere uno buscar, es cuál es esa función f o p de x, mejor dicho, que es el polinomio, ¿ya? Que restado con la función original, midiendo eso al cuadrado, ¿ya? De alguna manera puedo minimizar esta distancia que se denomina error. Para poder calcular eso, necesito calcular cuál es la importancia, si lo ven de esa manera, de cada una de esas distancias. ¿Sí? De x sub 1 hasta x sub n. Entonces, aquí, ¿qué es conocido? Bueno, el f de x, que es y, la función base, que es g, y hay que despejar c. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere hacer con esto? Si se fijan, esto, uno quiere que esto se haga cero. Entonces, para que esto se haga cero, yo tengo que hacer que la diferencia entre cualquier aproximación se vaya haciendo cero en el tiempo. Entonces aparece esta nomenclatura que dice la derivada del error en función de c sub k. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? De alguna manera, quiero saber cómo varían los c para que el error se haga cero. ¿Ya? Entonces, aplicando esto que está aquí, uno lo aplica acá, y fíjense que el 2 va a salir para afuera, y acá adentro está el x. Entonces hay derivadas parciales aquí, que es lo que viene a continuación. ¿Ya? Si uno esto lo desarrolla de manera manual, se van a dar cuenta que, fíjense, ahí está el error por cada uno de los valores, ¿cierto? En otras palabras, está la sumatoria extendida. Se hace el cálculo de la derivada, es decir, todos los dos pasan para allá afuera. ¿Ya? Como el 2 está siendo constante en todas las formulaciones, fíjense que el 2 podría desaparecer, porque supone que esto lo estamos igualando a 0. ¿Ya? Entonces, al reemplazar estas variables, fíjense que ahí queda
Fíjense cómo queda la deriva afuera. ¿Es por qué? Porque estoy derivando en función de C sub 1, función de C sub 2, función de C sub 3. Y si derivo acá, por ejemplo, fíjense, si derivo en función de C sub 1, ¿qué me queda? G sub 1, que es lo que está aquí. Si derivo en función de C sub 2, ¿qué me queda? Porque ahí está una constante, ¿cierto? Me queda esta que está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, siguiendo con ese reemplazo, fíjense, se reemplazaron, después se van a reordenar y de alguna manera se factoriza y se llega a esta expresión, donde quedaron separados los W. Fíjense, W afuera, por aquí debería, ahí está el último W. Entonces, si uno sigue avanzando, empieza a quedar esta expresión. Por eso esto tienen que hacerlo a mano. Hagan este ejercicio a mano, ¿ya? Para que entiendan mejor el método, pero son procesos de factorización. Voy a llegar a esta expresión. Y esta expresión no es más que una expresión matricial, ¿ya? Que puede ser expresado de esta manera, o mejor dicho, puede ser expresado de manera matricial, de esta manera que está acá. Y estos son lo que se denominan sistemas de ecuaciones normales. Algo vieron con el método QR. Pero fíjense, aquí quedó todo separado. Estas son variables conocidas, cálculos conocidos, incógnitas. De nuevo estamos buscando incógnitas, donde, si recuerdan, los polinomios, prácticamente lo que uno está buscando son incógnitas. Aquí están las A, ¿cierto? Ahora aquí está representado como C. Entonces, al despejar estos sistemas, uno tiene la aproximación por mínimos cuadrados, ¿ya? De una serie de puntos, ¿sí? Dado en el espacio, en Rn. ¿Y por qué se llama mínimos cuadrados? Porque uno minimiza el error cuadrático. Mínimos cuadrados, ¿sí? Mínimos cuadrados. Ya. Ahora, fíjense el detalle. La matriz que se formó acá es simétrica y definida positiva. ¿Qué método debería hacer aquí ocuparse? Bueno, LU, Cholesky, ¿sí? Porque ya sabemos que es simétrica definida positiva. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Esta es igual a esta que está acá. Fíjense, solo cambió el orden. G2 por G1 y aquí dice G1 por G2, ¿sí? Pero ya saben que la multiplicación no hay problema en lo que es la división. Ya. Ahora, un caso especial. Fíjense, esta es la función base. Sería una potencia de X. A ver si me van siguiendo. Esta era la técnica. Entonces, que la técnica se basa en ocupando una función base G, poder construir esta matriz que está acá. Ahora, supongamos que esa función G es un X elevado a J. Fíjense, esa es la función base. Los alfas son las incógnitas. Bueno, si uno hace eso y empieza a llenar, uno llega a esta matriz. Entonces, esta es la manera como más sencilla de aproximar una función, pero fíjense que tiene esa característica que es exponencial. No todas las funciones son exponenciales. Por ejemplo, si uno tiene una función que quiere aproximar y ve que los puntos tienen esa tendencia, evidentemente se parece a una cuadrática. Entonces ahí no habría problema en ocupar esa función para aproximar una cuadrática. Ahora, si la función es así, esa se parece más a un logaritmo negativo. Entonces aquí lo ideal sería aproximar con un logaritmo. Pero por eso siempre es bueno mirar la función que uno está aproximando. ¿Ya? Por ejemplo, si la aproximo con una cuadrática, esta me va a ser súper buena en esta zona, pero aquí puede que tenga alguna falla. ¿Sí? Bueno, entonces, viéndolo de esta manera, si uno ocupa una base exponencial, esta es una matriz bastante conocida. Ya no me acuerdo bien del nombre ahora, pero no me acuerdo bien del nombre. ¿Ya? Que es muy característica de los métodos cuadrados. Ahora, esta es la explicación básica de este método. Después, ustedes tienen que hacer el ejercicio, y esto sí es tarea,
porque va a ser parte del lab, es cómo cambiar estas funciones por ocupando una logarítmica, una exponencial o la ponencial. La ponencial la estábamos viendo recién. ¿Ya? Ya, acá unos ejemplos numéricos para que vean que tampoco es tan del otro mundo esto. Esto es hacer los cálculos numéricos e ir reemplazando en las posiciones de las matrices. Por ejemplo, un polinomio de grado 1, que a esta expresión, perdón, que a esta expresión, dado estos puntos, si se fijan, estamos evaluando el 1,6, por ejemplo, con el 2,1, ¿ya? Ahora déjeme ver si está bien eso, sumatorio de lo que sube. Ah, no, se evaluaron todos, ¿ya? Evaluó todos los puntos, porque ese es 38. Si se fijan, la sumatoria de todos sería todos los valores que están ahí. El 1, el 2, el 4, el 5, ¿sí? ¿Ya? Y aquí te va reemplazando. Y se obtuvo esta matriz que puede ser resuelta de forma manual y ahí obtiene esa recta. Fíjense el nombre, recta de regresión. Porque es una recta de regresión. Ahora, si vamos a aumentar el grado, bueno, se aumenta el grado de la matriz, se hace el mismo procedimiento, se reemplazan los valores y se van a obtener los diferentes polinomios. Ahí está un ejemplo. Polinomio de grado 3, polinomio de grado 4, polinomio de grado 5, etcétera. ¿Ya? Por lo general, uno llegando hasta el polinomio de grado 3 ya tiene una solución más o menos aceptable. Ustedes se van a dar cuenta que cuando evalúan estas otras, solo estas son más o menos útiles cuando existen algunas, o sea, muchas oscilaciones, pero en algunas secciones de las funciones. ¿No? Bueno, esa sería, bueno, la clase de hoy, que es la introducción a lo que son los métodos de interpolación, donde vimos tres técnicas, ¿sí? Polinomios de Lagrange, todo hablando de polinomios de grado n. El método de diferencias divididas, donde existían varias técnicas para poder aproximar esa solución. Y finalmente vimos el método de mínimos cuadrados con un ejemplo básico, ¿sí? Basado en una función ponencial. Entonces, la próxima clase que vamos a ver, bueno, otros ejemplos de los mínimos cuadrados, va a dar la introducción a lo que es spline, posiblemente lo terminamos de ver ese mismo día, y para cerrar esta unidad, yo les voy a cerrar un poco con lo que son las series de Fourier y la transformada discreta de Fourier, que por lo general soluciona muchos problemas asociados a estas otras aproximaciones. Entonces, una técnica usual es ocupar directamente la transformada discreta de Fourier para aproximar funciones. Además, permite otros tipos de análisis sobre esas funciones. ¿Ya? Entonces,